Buenos días, gracias por su asistencia. Como ustedes saben, desde el 2024 estamos sobre todo fomentando la parte de investigación en el diseño. Somos muy afortunados porque en ese periodo se incorporaron 3 nuevos profesores de tiempo completo, muy jóvenes. El doctor Luis Martín Sánchez, que creo que lo conocen, el doctor Oscar Vázquez y la doctora Anabel Estrada, que son nuestro cuerpo de CIJAS, de jóvenes investigadores académicos. Y bueno, yo creo que de los grandes aportes, de los valores agregados que han traído nuestros CIJAS al programa, pues son estos seminarios de investigación donde tocan temas no solo importantes, sino que traen actualidad al enfoque que tenemos aquí del diseño en nuestra facultad. Entonces, bueno, tenemos el seminario de la doctora Anabel, la cual de verdad yo le agradezco mucho porque no saben cómo trabaja la doctora, muchísimo. A nada me dice que no, eso podría ser en tu contra, doctora, pero siempre te digo, oye, doctor, un curso, un taller, un seminario, la verdad tiene una calidad humana y un ímpetu para el trabajo extraordinarios. Y bueno, el seminario de la doctora es el de infraestructuras computacionales para el diseño gráfico, y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a la doctora Sandra Rodríguez Mondragón, que nos visita de la UAM Azcapotzalco. Yo les pido un aplauso para ella. Y también nuestro agradecimiento, doctora, porque sabemos que venía a las tierras del norte, luego le cuesta mucho trabajo a nuestros invitados. Piensan que Naucalpan está francamente lejos, aunque bueno, Azcapotzalco es más o menos cercano. En CEU dicen que nosotros somos la periferia, entonces siempre tener invitados y contar con su tiempo y su conocimiento, pues es un gesto de generosidad. Y ella hoy nos trae la ponencia de retos de la enseñanza del diseño en contextos remotos. Yo les quiero pedir, muchachos, varios favores al respecto. Bueno, uno, pues que presten atención, ¿no? Importantísimo. Pero el aproximarlos a los seminarios de investigación no nada más es para que vengan a escuchar temas interesantes. Nosotros en cada uno de ustedes vemos un futuro diseñador, pero también un futuro investigador, y a lo mejor no lo sabemos, pues a lo mejor un posible docente. Entonces, es aproximarse a nuestros profesores de tiempo completo, que se incorporen a sus líneas de investigación. Pueden hacer desde servicio social, bueno, ustedes están muy chiquitos, pero se pueden incorporar como participantes de los seminarios, pueden trabajar con ellos, pueden publicar en coautoría, y también, bueno, abrir su panorama a que el diseño va más allá de un ejercicio profesional que cae casi en un cliché, ¿no? Que de verdad, yo siempre les digo, es que el diseño es como Dios, está en todo y nadie lo ve, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo primero que hace un diseñador? Hacer ver fácil lo difícil, porque diseñar no es fácil. Hay un esfuerzo intelectual, hay un esfuerzo creativo, hay un aporte humano muy importante que nosotros también tenemos que referenciar a través de la investigación. Entonces, doctora, nuevamente te doy las gracias por estar aquí. Doctora, pues muchas gracias y mucha suerte en tu seminario. Y bueno, si les gustan estas actividades, también tenemos el del doctor Oscar, el del doctor Luis Martín. Tenemos muchas actividades académicas para ustedes, sobre todo para enriquecer, fortalecer y complementar su formación profesional. Entonces, siendo las 12:07 del día, pues damos por inaugurada esta sesión del seminario. Felicidades, doctoras. Bueno, y pues agradecer la inauguración de esta sesión del seminario, y pues a todas las personas que están apoyando ahí atrás en lo técnico. Entonces, voy a leer la semblanza de la doctora Sandra. Ella es doctora en Diseño y Desarrollo de Productos por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco. Desde 2023 es integrante del Comité Editorial de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco.
En 2024 recibió el reconocimiento como candidata al Sistema Nacional de Investigadores y en 2025 del perfil PRODE. Ha colaborado como jurado calificador en concursos de artesanía a nivel nacional para el FONART y para el Gobierno del Estado de México en el IFAEM. Es profesora investigadora del Departamento de Evaluación del Diseño en el posgrado de Diseño. Desde 2014 es coordinadora del comité organizador y editora de la colección de libros de los métodos y las maneras, que cuenta con 11 libros publicados, y recientemente asumió el cargo de coordinadora del posgrado en diseño y desarrollo de productos. Entonces, con esta presentación te damos la bienvenida, te agradecemos mucho tu generosidad con tu presencia y tu presentación, y pues te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar acá. Principalmente agradecer a la doctora Anabel, que me invitó al evento, a la FES Zacatlán, que me da la oportunidad de presentarme acá. Y bueno, me da mucho gusto ver caras jóvenes, o sea, decía hace un momento, sí, futuros investigadores, futuros profesionistas. Estos eventos son, digamos, parte del esfuerzo que hace la comunidad universitaria académica. Estas presentaciones les muestran a ustedes algo de lo que hacemos en investigación, cómo se trabaja la investigación, a lo mejor por ser alumnos, digamos, del primer año de la carrera, son del primer año de la carrera, todavía no se empapan mucho. Yo los invitaría a que hagan vida universitaria, aprovechen su universidad y todos estos eventos que se dan, porque no es fácil, digamos, reunir gente para estas ponencias, que les platiquen y que ustedes empiecen a integrarse más activamente en las actividades de investigación de la universidad. También el objeto de estos seminarios es que ustedes pues, se interesen obviamente por la investigación en diseño. La investigación en diseño trae una brecha, digamos, con las ciencias básicas. Siempre ha sido complejo sustentar por qué el diseño es investigación, pero desde mi punto de vista no existe diseño sin investigación. Entonces, aunque como decían hace un momento, el diseño está en todo y no lo vemos, también tiene todo este trabajo de investigación atrás. Yo quiero platicarles sobre un pequeño proyecto de investigación, un pequeño proyecto de investigación que estoy realizando en Guamas, Capotzalco, porque también hemos identificado que a raíz de que comienza este boom de la educación digital, pues hay muchas necesidades y hay muchas problemáticas que tenemos que abordar. Bueno, mi planteamiento se los voy a leer. La enseñanza del diseño ha sido históricamente una práctica pedagógica profundamente vinculada a la experiencia presencial, el trabajo en talleres, el acompañamiento personalizado y la retroalimentación directa entre el docente y el estudiante. Esta dinámica permite no solo el desarrollo técnico y conceptual del estudiante, sino también la formación de habilidades blandas. Estas habilidades blandas, ¿cuáles son? Bueno, pues el trabajo colaborativo, la comunicación, el pensamiento crítico. Todo esto es esencial para el diseñador profesional. Como antecedente de este proyecto les puedo decir que esta transición, y como decía hace un momento, de los contextos educativos remotos, se impulsa primeramente por las circunstancias de emergencia, y ustedes lo conocen perfectamente, son nativos de la pandemia que tuvimos en años recientes, y eso hizo que por emergencia adoptáramos la educación remota. Sin embargo, actualmente se ha adoptado por esta flexibilidad, esta accesibilidad y el desarrollo tecnológico. Digamos, quedamos inmersos de manera automática por la pandemia en la educación remota, pero ahora nos damos cuenta de que hay muchísimas bondades. Tiene sus limitaciones, pero si nosotros logramos implementarla, vamos a poder generar este cambio radical en la forma de enseñar y de aprender el diseño. El diseño, por ser una disciplina visual,
pues tiene sus complejidades para migrar hacia la educación remota o educación a distancia. Y bueno, en esta transición tenemos que reconfigurar la educación. ¿Cómo se logra reconfigurar esto? Bueno, pues hay que reconfigurar metodologías, métodos, recursos didácticos, adaptar las herramientas de evaluación y ello nos genera una serie de tensiones pedagógicas. ¿Qué pasa? Que, como ven aquí en la ilustración, bueno, en la fotografía, a muchos de nosotros, por estar inmersos en el proceso didáctico educativo y tener esta emergencia sanitaria, pues no nos tocó más que prender la cámara y dar nuestras clases como lo hacíamos tradicionalmente, frente a un pizarrón, platicando sobre nuestras experiencias y poco a poco ir adoptando ciertas herramientas. Pero no todos los docentes estamos con esas habilidades, no todos los docentes teníamos esas habilidades, tuvimos que irlas adquiriendo poco a poco. Y teníamos una gran desventaja para con ustedes. Ustedes sí son nativos digitales, ustedes sí conocen más sobre plataformas, sobre aplicaciones, sobre herramientas, sobre telefonía celular, sobre comunicación a distancia. Para nosotros como docentes pues ha sido un reto. Cuando se nos presenta esta problemática pues surgen ciertos cuestionamientos. Por ejemplo, ¿cómo se lleva a cabo la enseñanza en estos contextos remotos? Hay docentes con muchas habilidades y hay docentes con pocas habilidades, pero que finalmente migran a estos contextos remotos y tenemos que ver cómo resolver estas problemáticas que se van presentando. ¿Qué estrategias pedagógicas podríamos aplicar y cuáles resultarían efectivas? ¿Qué limitaciones persisten más allá de la capacitación y más allá de la parte tecnológica? ¿Qué adaptaciones se requieren para garantizar una formación integral y pertinente en estos nuevos escenarios? ¿Cómo mantener el carácter experimental, colaborativo y reflexivo del diseño dentro de un marco digital? Y yo creo que esa sería una de las principales problemáticas. ¿Cómo vamos a mantener la parte experimental y la parte colaborativa y reflexiva? Porque muchas veces cuando tenemos estos entornos digitales, pues todos estamos solos en nuestro espacio, aunque convergemos en un canal de comunicación. Y bueno, todo esto habría que desarrollarlo de forma tal que no tengamos una pérdida de calidad en el sentido pedagógico. ¿Cómo lograr que estas clases que son presenciales y que tienen ciertas bondades las podamos extrapolar a los entornos digitales sin que exista una pérdida y sin que ustedes extrañen la parte presencial? El proyecto que yo estoy trabajando está con miras hacia identificar la respuesta a estas problemáticas. El problema central que yo trabajo es este último cuestionamiento: cómo mantener el carácter experimental, colaborativo y reflexivo dentro de un marco digital sin una pérdida de calidad o de sentido pedagógico. Como objetivo general, bueno, pues parto de analizar estrategias, retos, oportunidades, la excelencia en diseño en contextos remotos, y esto permitiría proponer recomendaciones que fortalezcan la calidad y la pertinencia del proceso formativo. El eje de la investigación son 4 objetivos específicos. El primero va hacia la parte metodológica, identificar las metodologías pedagógicas aplicadas, extrapolar las experiencias presenciales de percepción de los docentes y estudiantes, examinar las herramientas digitales y recursos utilizados para facilitar el aprendizaje y detectar las dificultades y limitaciones de la enseñanza, del diseño de los entornos remotos. Esto va a permitir proponer estrategias que contribuyan a mejorar la enseñanza en estas modalidades no presenciales, que no siempre son, digamos, síncronas, es decir, no siempre estamos en tiempo real transmitiendo información. Tenemos las modalidades
síncronas, asíncronas y mixtas, ¿no? Parte de esta investigación busca aportar evidencias y propuestas concretas que orienten a nivel institucional la docencia y a estudiantes en la construcción de experiencias educativas enriquecedoras y adaptadas a la realidad digital, asegurando la continuidad y la pertinencia de la formación del diseño en un mundo cada vez más virtualizado. Como marco teórico, bueno, se proponen 4 ejes temáticos. El primero es la educación del diseño, la enseñanza en contextos remotos, la educación virtual, las tecnologías educativas y las herramientas digitales, y la conectividad y el acceso. Por la parte de tecnologías educativas, se tienen que desarrollar herramientas con 4 principales funciones: desarrollo de contenido, comunicación y comunidad, evaluación del aprendizaje y organización y planeación del trabajo. Ahora sí vamos con la parte central del tema, del título. Los retos. Propongo yo 8 ejes temáticos o retos. Los primeros 3 considero que son en los que se tiene que trabajar más. Entonces, el primero es la dificultad para replicar las experiencias táctiles y los materiales físicos. Tenemos ya herramientas de realidad aumentada, entornos inmersivos, pero no todo esto se puede replicar en los lugares donde el estudiante toma la clase remota. Digamos, si el estudiante estuviera tomando una clase remota en un espacio educativo, que tuviéramos un docente de otro país o de otra localidad, a lo mejor tendríamos ciertas herramientas, como vemos en la ilustración. Digamos, tenemos los lentes de realidad aumentada, tenemos ciertos materiales didácticos que pueden transferir de lo real a lo virtual ciertas experiencias. Pero no ocurre así cuando hablamos de una clase remota que el docente imparte, a lo mejor sí desde un ambiente educativo, hacia los hogares o hacia los lugares en los que el alumno se conecta a la sesión remota. Entonces, es todo un reto para el docente, porque tendremos que desarrollar, como ven en la ilustración, pues no solamente instrumentos, sino material didáctico de otro tipo, material con que el alumnado pueda interactuar, encontrar las formas de poder transferir estas experiencias. Por citar algún ejemplo, nosotros en UAM ocurrió que damos unos cursos para alumnos más o menos del mismo nivel que ustedes, el curso de sistemas de diseño. Cuando se dio la situación de los ambientes a distancia, algunos profesores decían, bueno, tenemos que encontrar herramientas o instrumentos que sirvan como material didáctico, pero que estén en la casa, que en la casa ustedes lo puedan tener. Por ejemplo, si vamos a hablar de envase, pues que el alumno ubique envases en su casa, ¿no? Del tipo que existieran, ¿no? Envase plegable o envase no plegable, ¿no? Refiriéndonos a todo lo que es cajas y empaque, o botellas de plástico, etc. Todo eso, identificarlo a modo de que esté al alcance del alumno y se dé esta interacción, aunque tengamos el canal de comunicación no es que sea virtual. Bueno, ese sería un ejemplo. Por otro lado, hay personas que se han dado la tarea de identificar herramientas, y si ustedes pueden ver aquí en la ilustración, pues esta ilustración cita 81 herramientas que se pueden utilizar para la educación. De esas 81 herramientas, pues algunas son para crear contenido, otras para comunicación y comunidad, otras para evaluar el aprendizaje, la organización y las ideas en pizarras, la gestión del contenido y el contenido educativo. Si ponen la siguiente, por favor. Y luego, si ven esta otra ilustración, es la que está en fondo negro, ¿verdad? Son 120 herramientas que identificó el ChatGPT. Aquí me gustaría hacer una pausa. Ya vieron las ilustraciones, ¿no? Son muchos iconos, son muchos dibujitos, muchas cosas. ¿Qué problema principal creen que pueden tener
alguna de estas aplicaciones o alguna de estas. La que está en pantalla negra es más fácil que identifiquen qué problemática a simple vista tiene. Están bien bonitos los iconos y los dibujitos comunican algunas cosas. Y de hecho el ChatGPT segmentó por áreas, ¿no? Cuáles son para dibujar, cuáles son para diseñar, cuáles son para hacer video, para editar ilustración. ¿Nadie? Bueno, yo noto que están en inglés primero, ¿no? Que empieza a ver el Digo. Luego son demasiadas opciones, ¿no? Cuando estamos hablando de productos creativos, creo que limitar, o sea, no limitar la creatividad, sino tener esta ruta bien establecida, porque son, ¿cuál escoge? ¿Cuál escoge? La doctora Anabel aceptó con mi cuestionamiento y Oscar también tiene mucha razón. Una problemática central es que todos estos contenidos no los estamos desarrollando nosotros. Todo está en inglés. Y también pensando si lo desarrolló una persona de Latinoamérica, ¿por qué le dio un nombre en inglés? ¿No? ¿Qué está pasando con el diseño que genera todas estas aplicaciones? Los desarrolladores que están haciendo todo esto, que nada más los anglosajones desarrollan aplicaciones, o nada más los anglosajones saben qué es lo que necesitan los diseñadores para desarrollar. Es bien interesante pensar que tenemos, pues ustedes están en una gran casa de estudios que está por cumplir 500 años, ¿no? 475 años, y se han hecho muchísimas cosas. Entonces, yo los invitaría a pensar qué está pasando, por qué no estamos desarrollando lo propio, o por qué no estamos desarrollando para nuestra comunidad, que es principalmente las personas de habla hispana. Aunque el idioma esté muy bien posicionado en el mercado laboral, yo los invitaría a que pensaran en esa parte. Diseñar para, decía, no sé si era Munari quien decía, diseñar para la gente. Munari decía diseñar para la gente, pero no nada más diseñar para la gente, diseñar para mi contexto. Esa sería una de las principales problemáticas que se dan. Por otro lado, otra problemática que yo identifico es esta limitación que se tiene de la comunicación visual y la crítica en tiempo real, ¿no? Cuando estamos en un entorno asíncrono, pues es complicado. Muchas veces nosotros como docentes damos la posibilidad de que sea un entorno asíncrono para esta actividad de educación a distancia, porque no sabemos la calidad de la red en la casa de cada persona. También la parte de la comunicación visual tiene mucho que ver con nuestro acervo cultural, ¿no? Estos códigos de comunicación, dependiendo de nuestra formación, y esa no es nada más de si nos estamos formando como diseñadores gráficos o arquitectos o cualquier otra disciplina, dependiendo de nuestro acervo cultural, nosotros podemos interpretar la iconografía. La iconografía es susceptible de interpretación por más clara que sea. Eso nos pasa con la señalización, por ejemplo. Hay iconos de señalización que no acabamos de entender porque a lo mejor no tenemos experiencia sobre eso. Entonces, ahí tenemos un reto. ¿Cómo lograr este lenguaje de comunicación asertivo? Porque no siempre las gráficas comunican lo que yo quiero comunicar. Y se tiene que generar un código común entre el alumnado y el profesorado para que no se dé esta pérdida de información. Aquí les pongo dos ejemplos. Uno son, el que está en el cuadro azul, son iconos, pues digamos, más comunes, más estandarizados, más geometrizados. Y el otro ejemplo que pongo es uno que me desarrolló el GPT, dándole ciertos insumos de iconografía, de jeroglíficos egipcios,
y se le dan ciertos insumos y te genera propuestas. Entonces, esa otra propuesta la generó el GPT. Pues unos tienen, digamos, identidad y los otros no tanta. Esa identidad o no identidad tiene sus virtudes y sus desventajas. El icono que tiene identidad comunica más que el icono que no tiene identidad. Pero el icono que no tiene identidad, que son estos azules que son más geométricos, es un código más común. Puedo comunicar lo mismo a más personas si pierdo un poco de identidad porque se vuelve general. Entonces, esta parte es otra de las problemáticas que tenemos. Seguimos, por favor, en 3. Y bueno, la parte del acceso homogéneo a software, que esto es un poquito lo que hablábamos hace un momento. Nosotros en UAM, y supongo que ustedes también acá en su universidad, tienen software que es para la comunidad. Eso es lo que hace el código común, que se maneje un solo software. Pero también esto es bipolar porque podemos perdernos de muchas posibilidades que se dan justamente con software de licencia libre o con otros softwares que no son tan famosos o tan populares, ¿no? Y también por otro lado, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con Adobe, los diseñadores gráficos, casi todo es con Adobe, pero Adobe poco a poco ha ido disminuyendo su contenido gratuito o su contenido libre o sus buenas herramientas. Todas las herramientas pues casi que son de paga, ¿no? Las herramientas buenas son de paga. Un buen diseñador realmente no requiere de una super plataforma para desarrollar. Un buen diseñador con un lápiz y un cuaderno realmente no es porque el diseñador lo que está haciendo es la parte creativa, la parte humana, la parte de desarrollo. ¿Cómo se desarrolla la creatividad? Pues a partir de incrementar mi conocimiento cultural. Eso es lo que me va a dar a mí la pauta para tener más creatividad. Digamos, es una receta a lo mejor sencilla, pero tiene su complejidad. Y entonces, el hecho de no tener estas plataformas, de que no todos tengamos las plataformas y de que a veces no nos sientamos con la libertad de usar todo lo que está de contenido libre, nos limita. También ahí yo los invitaría a ustedes a que, ya que les gusta tanto la parte de computación y son nativos digitales, exploren todo lo que hay en el universo, porque no solamente las licencias famosas tienen cualidades o permiten generar buen diseño. Hay muchísimas herramientas de licencia libre de desarrolladores independientes que están en las redes y que ustedes las pueden utilizar. Entonces, por eso, uno de los retos que considero que es más grande es la autonomía en recursos tecnológicos para el diseño. Me encontré esta gráfica por allá en internet que pone todos estos iconos de Adobe y luego pone iconos de programas que pueden descargar de manera libre de internet. No conozco de cierto todas las aplicaciones. ¿Podrían poner la gráfica siguiente? Porque a mí lo que me interesaría más es trabajar en un propio desarrollo para México, para Latinoamérica. Eso creo que es un problema que tenemos que abordar desde ayer. Desde ayer tendríamos que estar desarrollando nuestras propias plataformas. No digo que no se haga, pero institucionalmente no he logrado identificar un proyecto que de manera consensuada esté trabajando esto. ¿Y por qué lo digo? Porque si seguimos casados con licencias de paga anglosajonas o europeas, nunca vamos a poder desarrollarnos ni libremente ni con nuestra propia identidad. Por eso les pongo ahí, estos son, pues digamos, glifos de la cultura maya, pero lo que les quisiera transmitir es que hay mucho trabajo que hacer y creo que ese trabajo les va a tocar a ustedes porque pues tienen más tiempo de vida que nosotros que estamos acá.
nosotros ya tenemos ese problema encima. En nuestras generaciones se dio ya esa problemática. Y las nuevas generaciones tendrán que pensar estas nuevas cosas que se tienen que desarrollar para nuestros entornos locales y para nuestra comunidad latinoamericana. Y bueno, ya para ir cerrando, los retos que tenemos, que a lo mejor no dependen de los diseñadores, pero que finalmente también nos dan, son indicadores. La parte de gestión del tiempo y autoorganización en los entornos virtuales, un poquito lo que comentaban hace un momento, a veces de tantas cosas que hay, le picas y le picas y le picas y ya cuando te das cuenta estabas buscando la gráfica de un perro y estás después viendo reels de perritos que juegan con pelotas, ¿no? Es esa parte que a veces no sabemos controlar o no podemos controlar porque de repente las plataformas son muy adictivas, ¿no? Tienen, digamos, las interfaces, esa parte llamativa de ven para acá y a veces perdemos la concentración. Y otra parte que también tenemos, el que tengo yo en el número 5, son las dificultades para fomentar el trabajo colaborativo y la co-creación. Es una realidad que para hacer trabajo colaborativo siempre es mucho más fácil en entornos presenciales. Y se los digo basada en mi experiencia docente. En mis clases yo hago equipos de trabajo y fuerzo de alguna manera la colaboración y el trabajo, la creación colaborativa. Si de repente les dejo un trabajo para que lo hagan en equipo, no siempre se da esa co-creación o esa colaboración. Y es bien fácil de identificarla. Nosotros como docentes pues nos llegan las presentaciones o los trabajos y se ve si son 3 personas, hicieron de la diapositiva 1 a la 10, la otra persona de la 11 a la 20 y la otra persona de la 20 a la 30. Y si tenemos mucha suerte usan la misma tipografía, si no tenemos mucha suerte se ve el cambio de tipografía, el estilo de la persona, incluso la redacción, ¿no? Entonces es bien complejo porque tenemos malos hábitos. Nos dejan un trabajo en equipo y aparcelamos, ¿no? Dicen por ahí segmentamos. A ti te toca esto, a ti te toca esto. No digo que no se tenga que trabajar de manera organizada, pero para llegar a la parte de un trabajo colaborativo, que es el que verdaderamente genera una aportación en el proceso educativo y generar una creación en colaboración, es bien complicado en estos entornos, ¿no? Se tiene que tener la firme convicción, principalmente es un problema de actitud, es un problema de que, les digo, normalmente en automático lo hacen, se les da un trabajo de investigación, a ti te toca investigar, a ti te toca hacer las diapositivas, a ti te toca presentarlo en la clase. No es un trabajo colaborativo, siempre es complicado que el trabajo colaborativo se dé en un entorno remoto, ya sea cuando se deja un trabajo para la casa o cuando se está trabajando en una plataforma. En una plataforma es bien complicado también a veces dividir al grupo, aunque estés en tiempo real, y que de verdad estén trabajando de manera colaborativa. Que finalmente eso es lo que le va a aportar al diseño. Porque ustedes lo saben, las inteligencias artificiales pueden hacer presentaciones, las inteligencias artificiales pueden generar gráfica, las inteligencias artificiales pueden hacer investigación y también hacen propuestas de diseño. Entonces la parte creativa la tiene que desarrollar el diseñador y tiene la competencia de la inteligencia artificial. Sí tiene sus limitaciones la inteligencia artificial, pero la parte creativa, la parte humana, la parte de desarrollo, esa es la que le toca al diseñador. Y si no se dan a la tarea de trabajar de manera colaborativa, pues lo tendrán que hacer en la vida profesional. En la vida profesional lo van a tener que hacer. Y es mejor hacerlo cuando nos estamos formando. Por otro lado, la problemática 6, que pues es un problema que es latente y todavía es complejo resolverlo, la parte técnica y de conectividad. No es cierto que tengamos conectividad en todo el país.
ni siquiera localmente. A mí me tocó ahorita que entré aquí a su campus, que se me apagó la red. No, digamos, no es cierto que siempre va a haber conectividad, no es cierto que ¿no? Tenemos esa limitación. Por otro lado, algo que no compete al diseñador, pero que sí nos compete a quienes estamos en la parte docente y en la academia, esta adaptación curricular que tiene que ver con muchísimos procesos que tienen desafortunadamente tiempos, ¿no? Que son los que nos afectan. Nosotros en tiempo real no podemos hacer actualización de planes y programas. Lo podemos hacer con la herramienta que tenemos, que es la cátedra libre. La cátedra libre nos da la oportunidad, pero si nos queremos meter a la currícula de los planes y programas, tiene su complejidad y son procesos largos. Y finalmente la evaluación que sea auténtica y formativa. Esta forma de que yo sí pueda determinar que el alumno en este contexto remoto aprende y aprende lo que yo necesito que aprenda con base en mi mapa curricular. Esto es complicado porque pues justamente se da mucho en los entornos remotos el plagio y la simulación, ¿no? Tenemos muchísimas herramientas y volvemos mucho a la parte ética y humana, ¿no? Ahí tendrían que pensar ustedes cuando le piden al ChatGPT que les haga algo o cuando entregan parafraseada una investigación de otra persona, pues ¿cuál es el objetivo? ¿El objetivo es aprender o el objetivo es acreditar? Y eso es básicamente cuestión de ética, ¿no? Sensibilización ante ¿qué quiero yo? ¿De verdad aprender? ¿O quiero acreditar? Si quiero acreditar, el ChatGPT o cualquier otra herramienta me lo puede hacer. Pero el compromiso que tienen con ustedes mismos de aprender, la meta que se pusieron cuando hicieron el examen para ingresar a la universidad, pues es aprender y formarse como profesionistas integrales, ¿no? Ese es el último, y bueno, este es un poquito el resumen. ¿Qué ventajas tenemos si logramos librar estos obstáculos? Bueno, pues la flexibilidad horaria y geográfica, el acceso a recursos y herramientas innovadoras, el fomento a la autonomía del aprendizaje. Con la cuestión de la pandemia se dio mucho el autoaprendizaje. Hubo mucha gente que no tenía, pero que no tenía para conectarse en el momento, pero podía aprender a distancia consultando los contenidos que le compartía el docente. La ampliación de redes de colaboración, porque la ventaja de la virtualidad es que podemos efectivamente converger con personas en cualquier parte del mundo. Y tenemos las herramientas que nos pueden permitir la comunicación. Ya tenemos herramientas que nos hacen la traducción de cualquier idioma. Eso es una gran ventaja. La posibilidad de documentar y revisar de manera consistente, porque eso sí lo hace la IA excelentemente. La IA lo puede hacer. La reducción de costos y recursos. Imaginen ustedes una clase virtual en la que tengo 200 lugares. No es lo mismo que una clase virtual, una clase presencial donde tengo 40 personas y ya es un grupo grande, o 60 personas, ¿no? Hay cátedras que son de más personas, pero en las cátedras que tienen presencialmente más de 50 personas es bien complicado que realmente todos puedan participar o recibir una retroalimentación. Sin embargo, en un entorno remoto se puede hacer por medio de la IA y se puede hacer empleando herramientas digitales, ¿no? Eso es una gran ventaja. Incluso en la parte estructural de una universidad. Nosotros en UAM, por ejemplo, tenemos un programa que se llama PROPAE, que es un programa en apoyo a la educación remota. Y este programa lo que hace es que los viernes todas las clases son en línea, ya sea síncronas o asíncronas. Y en eso, este programa se desarrolló para apoyar al alumnado, no solamente en que no tenga que trasladarse todos los días a la universidad,
sino que podamos aprovechar mejor los espacios de la universidad. Es decir, los días que no tenemos educación presencial, pues tenemos todas las aulas disponibles para otras actividades o los talleres. Entonces, la educación remota tiene muchísimas ventajas, por eso tenemos que adoptarla, pero tiene sus limitaciones y se tiene que trabajar de manera estructurada. Y por otro lado, la incorporación de metodologías que permitan esta actividad y la adaptación rápida a los cambios en contingencias. Esa la puse al final porque esperemos que no haya otra contingencia, pero si hubiera, pues estamos mejor preparados, ¿no?, actualmente que hace unos años. Y bueno, ya para ir cerrando, como reflexiones finales, la enseñanza del diseño en contextos remotos presenta una serie de ventajas significativas que amplían las posibilidades del acceso, la flexibilidad y el uso de tecnologías innovadoras. Sin embargo, enfrenta retos concretos relacionados con la naturaleza práctica de la disciplina, la infraestructura tecnológica y la interacción humana necesaria para la formación integral. A modo de conclusión, para maximizar las ventajas y minimizar los retos, es fundamental la capacitación docente, el desarrollo de recursos adecuados y desarrollar estrategias que promuevan la colaboración y el acompañamiento efectivo en los entornos digitales. Se vislumbra que lo anterior permitiría mantener la calidad educativa y pertinente para los nuevos escenarios educativos. Y por mi parte sería todo. Cali y Izcahuicopa, Casa Abierta al Tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tendría dudas, comentarios. Oscar. Yo, primero, doctora, agradecerte por tu generosidad para compartirnos este conocimiento. Son muy importantes estos espacios para los investigadores, para los alumnos. Lo primero, me gusta mucho cómo traes este paradigma de la teoría crítica a tu investigación y sobre todo las epistemologías del sur. Esta parte de todo está pasando aquí porque estamos emergiendo, entonces eso primero. Y luego, esta parte de la brecha tecnológica respecto a tu tema, ¿cómo se podría, no solamente la brecha, o sea, tres brechas que veo y que me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de ello? La brecha tecnológica, aquí decías que no, o sea, damos por sentado que hay conexión en todos lados, que todo el mundo tiene acceso, y no. Brecha tecnológica, primero la brecha social y la brecha cultural. ¿Cómo se podría atenuar estas brechas a partir de implementar esta modalidad que me parece muy interesante? Bueno, les decía yo hace un momento, diseñar para lo local. Nosotros en UAM lo que se trabaja es, como dice por ahí uno de los objetivos sustantivos, desarrollar propuestas que mejoren la calidad de vida de las personas en los entornos locales. A lo mejor parece así como una frase muy hecha, pero si no volteamos a ver nuestra localidad, no vamos a poder reducir esa brecha tecnológica y cultural. Porque si yo quiero diseñar, aquí creo que son todos para diseño gráfico, ¿verdad? Si yo quiero diseñar contenido, si yo quiero diseñar un libro, o quiero diseñar una aplicación, si no exploro mi contexto próximo local, pues estoy diseñando para mí, no estoy diseñando para resolver una necesidad latente en mi contexto. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no solamente dejar de diseñar para nosotros, ¿no? Nosotros en la UAM luego nos pasa que el alumno cuando diseña, yo soy diseñadora industrial, y en la parte de diseño industrial a veces les decimos, bueno, vas a diseñar un objeto de diseño industrial. Y de repente les preguntamos a los alumnos, ¿cuál es tu usuario? Y el usuario dice, jóvenes de 20 años, de clase media, de la Ciudad de México. Y entonces piensa uno,
pues estás diseñando para ti. No estás diseñando para las demás personas. Y a ti te va a gustar, y a ti te va a funcionar, pero el diseño tiene, para que pueda incidir, tiene que ser para las masas, para mucha gente. ¿Cómo identificas problemáticas locales? Pues tienes que ser muy, muy observador. Salir a tu entorno y como dicen por ahí, pues te ponen los ojos de diseñador, de observador en todo tu entorno. Aquí mismo en esta sala podemos identificar algunas necesidades. Y hay muchas maneras de resolver esas necesidades. El diseñador tiene que estar abierto a esa parte, a ser receptivo ante necesidades no inventadas. Porque si yo me invento un usuario, y me invento un grupo social, y me invento un contexto, pues lo puedo argumentar o justificar con una investigación que yo haga. Pero eso a final de cuentas va a ser trabajo que a lo mejor me sirve para contar mi materia, a lo mejor me sirve para hacer un ejercicio de diseño, pero se va a quedar guardado en un cajón. El diseño que incide, el diseño que nosotros traemos, es el que pensó en nosotros. Hay que pensar en el otro. Para reducir esas brechas tenemos que pensar en el otro. Si no pensamos en el otro, no vamos a poder resolver ni esa ni ninguna otra necesidad. Y problemáticas que se están dando a nivel global es porque no hemos pensado en los otros. El cambio climático se da porque no pensamos en el otro. Los problemas de las migraciones se dan porque no estamos pensando en nosotros. Hay muchísimo conocimiento que tenemos de los pueblos originarios de México que no estamos aprovechando. En esos contextos, ellos resuelven para la comunidad. Y no es que estén cerrados o los hayan aislado, es su origen. Nosotros estamos desaprovechando todo eso. O sea, a lo mejor lo primero que tenemos que hacer es voltear a vernos a nosotros mismos, a nuestra propia comunidad, a nuestros contextos locales, y poco a poco eso va a ir permeando hacia lo global. Y estamos trabajándolo al revés. Creo que estamos muy adoctrinados en hacerlo al revés. En pensar primero en las grandes firmas, en las grandes marcas, sin darnos cuenta que tenemos mucho que desarrollar para nosotros. Les ponía yo los ejemplos de las aplicaciones, porque fíjense todas esas aplicaciones, ¿por qué no hay ninguna que está en español? ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos despreciando hasta el idioma que nosotros utilizamos en nuestra cotidianidad? No sé si con eso. Sí, y ahora que pienso, ahora que te escucho, yo creo que además de un día de esta modalidad, los alumnos deberían de tener un día para vincularse con un mercado, con una escuela, con un centro cultural de su localidad y resolver problemas a partir de lo que están aprendiendo en este semestre de la licenciatura. Y entonces cada semestre tienen un proyecto y verán lo valioso que es el diseño para resolver problemas locales, como tú bien dices. Yo creo que hay que mirar hacia lo local. No ser tan egocéntricos y pensar que solo las marcas que salen en las redes sociales o en los canales de comunicación de televisión son importantes. Hay grandes iniciativas. En México, simplemente por el tamaño de la población, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer en los entornos educativos, con los grupos vulnerables, con las personas con discapacidad, con las personas que tienen alguna neurodivergencia. Hay muchísimo que hacer, muchísimo que hacer. Y si estamos pensando en que vamos a inventar otra marca de zapatos deportivos, otro logotipo para una marca de zapatos deportivos, creo que nos estamos equivocando y estamos invirtiendo energía valiosa en otras cosas que son más necesarias. Hay dos preguntas, es que también estamos en videollamada, entonces mi computadora tiene un micrófono muy bajito, entonces me prestas también para ver si de casualidad.
se puede oír. Hugo, ¿nos podrías ayudar? Bueno, te podrías decir tu pregunta y vamos a checar si se puede escuchar. Hola, pues porque te la escriba y la lees tú. Ay, perdón. Pero la lees. Sí, disculpa, es que no se está escuchando. ¿Nos ayudas? ¿Podrían ayudarle a escribirla? Bueno, y mientras, no sé si alguien tendría como algún comentario o alguna pregunta de ustedes. Bueno, es más como un comentario con respecto a lo del trabajo en equipo, porque entiendo que es importante ya que a la hora de trabajar de verdad sí o sí vas a estar en comunicación, pero creo que pocas veces nos enseñan a cómo trabajar en equipo. Muchas veces simplemente es, hagan equipos de tantas personas y me entregan esto. Entonces aprender y enseñar a cómo se debe trabajar en equipo, porque por ejemplo hay veces que nos piden hacer videos y dicen, todos los integrantes deben aparecer en el video, pero ya en una producción real de un anuncio o de algo así, no todos aparecen en el video, solo los actores y los productores están detrás. Entonces aprender eso, que cada uno debe tener un trabajo y una forma de llevarlo a cabo y no solo todos lo hacen y nosotros lo juntamos. Entonces aprender, tanto nosotros aprender a trabajar en equipo y que nos den ya sean herramientas, cursos o formas de cómo se debe de trabajar en equipo. Ven cómo justamente si nos vamos a nuestro contexto identificamos necesidades. O sea, una necesidad es esa. ¿Qué necesitamos? Aprender a trabajar en equipo, pues entonces hay que desarrollar contenido que nos indique cuáles son las pautas. Bueno, yo en algunos de mis cursos sí les doy las pautas de qué tiene que tener una presentación de un trabajo en equipo, justo lo que les acaba de decir hace un momento. Pues el contenido tiene que ser congruente, el lenguaje tiene que ser el mismo, etc. Y también no solamente dividir el trabajo, porque obviamente la virtud de trabajar en equipo es que trabajas menos, pero eso no significa que aprendas menos. Entonces, hay cosas muy prácticas como que pues todos tienen que conocer la presentación, ¿no? Esa es una parte del trabajo en equipo. Ya lo hicimos todos, ya lo armamos todos y la revisión del contenido tiene que ser individual, pero el contenido lo desarrollaron grupal. ¿Para qué sirve eso? La filosofía popular nos dice que 4 ojos ven mejor que 2. Y si en un equipo tenemos 8 ojos, ven mejor que 2. Entonces, si todo el equipo revisa el contenido que van a presentar, van a identificar todos los errores, todas las problemáticas que pueda tener el contenido que se presenta. Entonces, no es solamente que sea más práctico para mí dividir y trabajar con un segmento del tema de investigación o del trabajo de investigación, es que aparte de que se haga ese contenido, pues yo tenga el interés por todo el contenido, no solamente por mi trabajo, por la parte que a mí me tocó de aquí a acá. Y se los digo, a mí me pasa con mis alumnos, es que no vino fulanito, y a esa parte le tocaba a él. Y entonces, tiene mucho que ver también con la ética y con las buenas prácticas de aprendizaje. Por ahí hay muchas herramientas, cómo tomar notas efectivas, cómo hacer una presentación asertiva. Todo eso se tiene que desarrollar, muchas cosas se tienen que desarrollar. Algunas cosas nos tocan a nosotros como docentes, pero también algunas cosas toca a los estudiantes y a las nuevas generaciones. Entonces, si volteamos hacia nosotros mismos, hacia nuestra localidad, podemos detectar muchas problemáticas que se pueden resolver. Y por ejemplo, todos esos contenidos se tienen que desarrollar y tiene que haber algo de diseño gráfico. La selección de colores, la selección de tipografía, la selección de ilustraciones, eso es diseño gráfico, eso es trabajo para diseñadores gráficos. Entonces, hay mucho que hacer. La cosa es que queramos hacerlo y que dejemos de pensar en el más allá, porque
nunca vamos a resolver nuestros propios problemas y nunca vamos a crecer como comunidad si no miramos hacia nosotros, ¿no? Hacia nuestros grupos humanos, hacia nuestras problemáticas nacionales. Gracias por la intervención. Sí, voy a leer la pregunta de Hugo que dice: ¿cómo surge este pensamiento de trabajar por la comunidad, nuestro contexto? ¿Cómo surge? Bueno, les mencionaba, tiene mucho que ver con una ideología o una identidad de vida, ¿no? Una parte que nosotros nos queramos desarrollar. ¿Por qué? Porque hemos venido trabajando, y eso tiene que ver mucho con el pensamiento decolonial. Tenemos que dejar, pues no ignorar todo lo que se ha desarrollado en Estados Unidos y en Europa, pero sí tenemos que mirar hacia nosotros, hacia los escritores latinoamericanos, centroamericanos. Tendríamos que estar pensando en nuestro contexto. ¿Cómo mirar lo local? Pues les decía yo el ejemplo principal, bueno, uno de los ejemplos que yo traía, váyanse a literatura en español. Porque a mí francamente me da mucha pena de repente ver los planes de estudio con puros autores europeos o puros autores norteamericanos y a muchos investigadores usando el APA para citar. En muchos planes de estudios el requerimiento es el APA para la citación, pero el APA es un sistema norteamericano para psicólogos. Y en México tenemos el sistema latino, que es el que se puede utilizar, que usa el Fondo de Cultura Económica. Y pues pensando en eso, pensando en lo local, en lo que está en español, ya nos ahorraríamos muchísimas visiones que no es que no estén bien, pero están pensadas para otros entornos, para otros contextos. Literatura mexicana, leer a los escritores mexicanos, leer historiadores mexicanos, conocemos a los famosos, ¿no? Sor Juana Inés, ¿no? Pero no conocemos todos los libros de Sor Juana, conocemos las frases famosas, ¿no? Tenemos que conocernos a nosotros como mexicanos, como localidad. Es la manera de ir al entorno local. Y un poquito lo que decía el compañero, pues ir a los mercados, ir al puestito de enfrente, platicar con el que vende tamales. Hay problemáticas y hay soluciones también, hay conocimiento por ahí. El conocimiento local, no tendríamos por qué despreciar el conocimiento local. Las personas que tienen ciertos años en el mundo, más que nosotros, saben más que nosotros, llevan más tiempo viviendo. Si ustedes tienen un problema a lo mejor de diseño y se van y le preguntan a su abuelo o a su papá, van a tener otra visión tangible local y van a ir identificando esa parte y poco a poco irán aprendiendo cómo acercarse a lo local. Les decía yo, pónganse los ojos. Si vienen en el transporte público y algo del transporte público no les gusta, pues identifiquen por qué y identifiquen si eso se puede resolver por medio del diseño. Eso les va a permitir incidir en la parte local. Nos digan, es que el calentamiento global va a acabar con todos nosotros, pues sí, ya lo sabemos, pero seguimos comprando botellas de plástico de un solo uso. Y seguimos consumiendo productos de hidrocarburos. Y seguimos utilizando fibras sintéticas para vestirnos. Y seguimos utilizando N productos de tocador que contaminan los mantos acuíferos. Y hay muchísimas más cosas, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, ahí nada más intervenir un poquito porque pues sí, ahí es donde nosotras como docentes pues podremos aportar, que pues sí, por una parte es pues el plan de estudios que nos marca que historia del arte universal pues vemos cosas que nada tienen que ver con arte mesoamericano, por ejemplo, ¿no? Y ahí pues toca libertad de cátedra y decir, bueno, sí vamos a ver esto, pero voy a añadir una unidad de, bueno, esto también es diseño, ¿no? Cómo hay diseño en un códice o en cómo se están formando los glifos en otros idiomas y pues también un poco sumar pues que también toca a ustedes como estudiantes, pues si no se los están dando, pues tal vez así de, oiga maestra, ¿por qué no estamos viendo esto, no? Porque también toca, pues, y más en este momento nos toca también mucho de construir la educación y pues eso también toca, bueno, es como de, bueno, si la persona que está de este lado no está abriendo la puerta a que participen, pues tomar el lugar y decir, a ver, pues, ¿por qué está pasando esto, no? No nada más como decir, bueno, pues ya es lo que me dio la maestra. Y pues habrá profesoras, profesores que estén más abiertos a ello, pero yo creo que también pues nos toca como comunidad como que abrir esas puertas y pues estar más atentas a cuestionar pues los contenidos y lo que estamos reproduciendo, ¿no? Ser críticos, ser autocríticos. Críticos Ser y autocríticos. Y pues un poquito en relación está aquí el comentario de la maestra Nayeli, que dice: el enfoque hacia lo local es muy valioso. ¿Qué tanto estamos dotando a nuestros estudiantes de estas perspectivas? ¿Qué tanto como docentes somos conscientes de la importancia de producir desde y para el propio contexto? Pienso que hace falta más educación e interés al respecto para poder trascender la perspectiva eurocéntrica, hegemónica y de contextos distintos a los nuestros, y para producir, validar y difundir nuestros propios conocimientos, y creo que pues va muy en relación. Y pues yo pensando en que pues este seminario es de infraestructuras computacionales para el diseño, pues nada más aportar pues el problema que implica el uso de estos softwares que usamos pues todas, porque pues implica muchas cosas, ¿no? Implica que nos está dando ciertas herramientas que pues nos está limitando, ¿no? Nos está limitando a, pues es que esta es la cantidad de herramientas de dibujo que puedes usar, y son muchas y cada vez son más, pero pues es una limitante, ¿no? Y pues también está la limitante de que pues es software protegido y que yo no puedo acceder a saber cómo funciona y pues mucho menos a desarrollar, porque eso me implicaría, pues primero que pues tienen candados para que yo no pueda ver la programación detrás, y otra pues que me implicaría saber programación, ¿no? Muchísima programación, y que pues ahí yo creo que toca pues hacer equipo con personas que estén en ingenierías de sistemas y decir, bueno, yo soy una persona que diseña, tú eres una persona que desarrolla sistemas, y cómo hago equipo para hacer esos sistemas, ¿no? Esa persona sabrá cómo desarrollarla, pero yo como diseñadora sé que se necesita, ¿no? Entonces, pues toca como armar ese tipo de equipos multidisciplinarios. Entonces, pues, era mi sí, entonces, no sé si alguien más del otro lado tendría algún comentario para poder ir cerrando, y también si de este lado alguien tuviera comentarios, preguntas. Bueno, entonces, pues te agradecemos mucho pues tu generosidad y lo que nos vienes a compartir, y pues damos por cerrada la sesión, y muchas gracias también a ustedes por estar aquí.